Imaginen cómo había sido Breaking Bad en Ontario, California, sin Jesse Pinkman, sin que le diera cáncer de pulmón a Walter White, que no se hubiera ganado el premio Nobel y que no se hubiera desvanecido en un autolavado. Así como estás de choqueado, así estoy yo, porque estoy leyendo el piloto original, el capítulo piloto original que anduvo moviendo Vince Gilligan de Breaking Bad, y estoy choqueado de todos los cambios que le hicieron, de todos los ajustes que le hicieron para bien a este piloto, y cómo pasó a ser de un piloto más o menos razonable a la joya que seguimos viendo, al clásico que seguimos viendo. Acompáñame en este capítulo del Rinconcito, porque vamos a ver 7 grandes cambios que tuvo el piloto original de Breaking Bad entre el texto de Vince Gilligan y lo que acabamos viendo en pantalla. Vamos a comenzar con la más facilita y menos grave en el sentido estructural, pero bastante importante, ¿eh? Originalmente el piloto que anduvo moviendo Vince Gilligan ubica la serie en Ontario, California, un suburbio conurbado de Los Ángeles. Esto nos lleva a que cuando están fabricando las primeras veces el que será Jesse y Walter White, las metanfetaminas, estén en medio de un bosque. Mucho de la facha de la serie que nos interesa de las texturas son estos paisajes abiertos desérticos. Pues no, aquí se van con la Winnebago a un bosque de California a fabricar metanfetaminas, con todo lo que ya sabemos que implicará después. Empezamos por esta que es facilita y no muy importante, pero espérense a las demás, porque las demás son estructurales, ¿eh? Esta también es facilita, pero me rompió el corazón. Imaginen Breaking Bad sin Jesse Pinkman, así como lo oyen. En el piloto original, el esbirro, el minion de Walter White, es un tipo que se llama Marion Alan Dupree y normalmente le dicen Dupree. Tiene prácticamente todos los mismos rasgos que Jesse Pinkman. A lo mejor después termina más afinado en esta especie de blanquito que anda jugando al gangsta, pero en general son prácticamente todos los mismos rasgos, salvo que no se llama Jesse Pinkman, sino que se llama Marion Alan Dupree, mejor conocido como Dupree. Jesse Pinkman es un nombre irreal. ¿Quién se apellida Pinkman? Tal vez haya quien se apellide Dupree. ¿Quién se apellida Pinkman? Nada. Es un nombre fantástico, ¿eh? Es un nombre con ibris. Es un nombre irreal. Es un nombre como el que debe tener un personaje hecho y derecho. Y vamos a aprovechar esto para echarles un torito, como ven. A ver qué opinan. ¿Qué hace realmente un personaje? ¿Qué tan importante es para definir la identidad de un personaje? El nombre. Porque Jesse Pinkman es un nombre que nos gusta más que el de Dupree. Yo no sé ustedes, a mí me gusta más. ¿A ti te gusta más Dupree? Dímelo. Yo digo que realmente le corrigieron bien la plana ahí a Vince Gilligan. Pero realmente, ¿qué es lo que hace un personaje? Este Dupree tiene todos los mismos rasgos, hace todo lo mismo que Jesse Pinkman, pero se llama Dupree. Déjanos aquí abajo tus comentarios y nos dices qué tan importante crees que es el nombre para fijar la identidad de un personaje. Este tema es fuerte, ¿eh? No crean que es poca cosa. Es un tema bastante fuerte y que les provocó dolores de cabeza y errores ridículos a los mejores narratólogos, ¿eh? Y ya comenzamos a ponernos más estructurales y vamos a hablar del cáncer de pulmón de Walter White. En el guión original no es cáncer de pulmón. Lo que le da a Walter White en el guión original es mieloma múltiple, que es otra forma muy diferente de cáncer que no tiene nada que ver con el pulmón. Este detalle no es pequeño, ¿eh? El tipo de cáncer. Es uno de los detalles que cierran todo el concepto que veremos al final de este capítulo. Y es más, ni siquiera le da por desvanecerse en el autolavado. En este guión le da cuando está visitando Caltech, una exposición de fotografías científicas en el Caltech. Ahí es donde cae desvanecido Walter. Como detalle curioso, si se fijan en el capítulo original, en el piloto filmado de Breaking Bad, si se fijan, prácticamente no hay grúas ni tomas aéreas. En general, esa primera temporada es muy barata. Casi no le gastaron en nada. Es una serie realmente económica. En el piloto, ambicioso visualmente, de Vince Gilligan, está lleno de tomas aéreas por todos lados, lo que habría costado filmar eso. Entonces a Walter White, en el piloto original, ni le da cáncer de pulmón, ni se desmaya en el autolavado. Otros detalles menores que Walter en el capítulo original conduce una vagoneta Nissan y en el que vimos ya en pantalla, lo que conduce es su famosa Aztek horrible. Yo no sé cómo se les ocurrió construir esa cochinada de carro horrible que es el Aztek. En el guión original propone un carro que dice que es realmente feo, la Nissan, pero la Aztek que quedó
No le pide nada, pero nada, es el carro más feo del mundo. Además, Walter White en el texto original vive en una casa miserable y no en esta casa bonita de los suburbios con alberca en la que ahora vive. Esto es importante, me lo vamos a ver al final cuando se juntan todos los detalles, porque uno diría, bueno, pero es que debimos haberle puesto más ibris a los rasgos. Van a ver que este no lo necesitaba y este de todos modos queda muy acorde. Ya no lo pone como un cuate que vive en una casa muy, muy, muy jodida, sino que él vive en una casa realmente incluso fuera de sus posibilidades. Esta contradicción que crea la casa en la que vive Walter con su nivel de ingresos es parte de las pequeñas contradicciones que van construyendo al personaje de manera importante. Todas las secuencias iniciales de Breaking Bad después del teaser, en este primer capítulo, ¿de qué se tratan? Se tratan de que todo mundo, absolutamente todo mundo, se pendejea a Walter White. Es la burla de todos, todos pasan por encima de él, pasa por encima del Bogdan, pasan por encima de los alumnos. Su cuñado, que lo quiere mucho a Hank, pero lo trata de manera extremadamente condescendiente. No se diga la mula del Skyler, cómo se lo trata al pobre de Walter. Bueno, el que todas las secuencias se traten en esta presentación de ningunear a Walter White, construye el ethos de Walter White. Nos queda un ethos, un carácter muy claro, donde decimos Walter White es un pobre tipo, ninguneado por todos, un pobre pendejazo. Esto es importante, esto es sólido. Esta es la manera como se construye el ethos. Tenemos algún capítulo donde hemos hablado de ello. Revísenlo allá abajo. El de la psicología del personaje debe estar en la descripción. Construimos el ethos por repetición, repetición, repetición y no soltar. Ahora todos estos detalles no son nada comparado con el que vamos a ver al final, cuando todos los pequeños detallitos se cuadran y cambian el asunto. Y tenemos a Hank. Hank no cambia mucho, ¿eh? Hank es el actual man del capítulo piloto que vimos. Tal vez la diferencia es que, como el jefe del autolavado de Walter no es Bogdan, un inmigrante parece de Europa Central, sino que en el piloto, en el texto, es Amir, un iraní, algo que no quedó ya en el capítulo, como todos lo sabemos, pues Hank, en una cena rara que hay en el Applebee, la que es sustituida después en el capítulo por la fiesta de cumpleaños de Walter White, en esta cena con sus cuñados, Hank se la pasa haciendo bromas xenófobas del iraní. Salvo este detalle xenófobo, que lo tiene en otras partes, aunque lo tiene de manera muy dulce con sus compañeros de la DEA, particularmente con Gómez, pues como es el primer rasgo, con ese nos lo presenta, le damos mucha importancia. Aquí no aparece ese rasgo de xenofobia, después aparece y de otra manera. Ahora sí, el detalle más pequeño y el más importante, el que lo cambia todo. En el guión original, sabemos de él que antes de ser ese maestrito fracasado, ese maestrito de química que nadie pela y todos ningunean, antes de eso, fue un alumno destacado de química orgánica en el Caltech. Pero cualquiera que haya visto la serie sabe perfectamente que Walter White, lo que sabemos de él, es que antes de ser maestro de secundaria, un tiempo antes trabajó en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y ganó el premio Nobel incluso. ¿Por qué lo sabemos? Porque después del teaser, en una de las secuencias de presentación, cuando Walter acaba de despertar y está haciendo su ejercicio en la escaladora, un pequeño paneo pasa sobre el reconocimiento que le dieron por haber formado parte del equipo que ganó el premio Nobel. Este dato es importantísimo, el del premio Nobel. Nótese, ya no es el egresado de Caltech. Lo del egresado de Caltech ni se vuelve a mencionar en la serie grabada y eso se pierde del guión. Inclusive toda la secuencia del guión en la que visita el Caltech queda fuera. ¿Por qué es mejor que haya ganado el Nobel haber sido un alumno destacado nada más? Bueno, la diferencia es de la tierra al cielo. El alumno destacado, bueno, habrá muchos, pero no está entre el 1%. Recuerden que al personaje, la habilidad extraordinaria, hay que ponérsela en el 1%. La habilidad extraordinaria del personaje clásico y el núcleo duro del personaje moderno lo debe poner entre el 1% de la población. Debe ser de lo mejor de lo mejor. ¿Qué tiene de diferente entonces el rasgo de ser alumno destacado a ser un ganador de premio Nobel? Bueno, pues ya lo vimos en otro capítulo. Aquí tienen en la descripción la liga, en el capítulo de la Ibris, si no lo han visto, cómo la diferencia es entre el Nobel y haber sido alumno destacado del Caltech, que el Nobel tiene Ibris, pero de veras. ¿Y por qué debe tener Ibris? Porque entre más Ibris le va a dar más posibilidad al personaje de enfrentarse a problemas más complejos, ¿no? Una habilidad entre más extraordinaria le sirve para enfrentarse a enemigos más extraordinarios, a problemas más extraordinarios. Ahora, en cuanto a la naturaleza del rasgo, hay otra serie de elementos que tienen que ver con la idea, una idea que siempre hemos repetido aquí,
de que en el drama menos es más, entre menos elementos, todos centraditos alrededor de una idea, todos siendo variaciones de la misma idea, empiezan a generar sentido. En este caso, toda la idea, toda la metáfora que se teje alrededor, imagínense, en el Laboratorio Nacional de los Álamos, donde crearon la bomba atómica, a este hombre le da cáncer de pulmón sin haber nunca fumado, ya podemos establecer ciertos paralelos. Pero lo más importante aquí es que ya todos los elementos moviditos, ya arregladitos del capítulo original, los cambios que se le hicieron para llegar al capítulo que vimos en la serie, acabaron estructurando una presentación por modelo de statu quo muy limpia. ¿Cuál es el modelo de statu quo? Hay un capítulo que ya le dedicamos a eso, ya se lo dedicaremos, no sé cuándo estén viendo esto, pero aquí te lo referimos muy rápido. En 4 puntos, bien fácil. Después lo veremos con calma, aquí nada más nos referimos a él. En primer término, hay un modelo clásico, como ya lo hemos visto en otros programas, vean los programas de retrato y los del modelo clásico, donde construimos un retrato de personaje. Este es nuestro retrato inicial, la situación del ser, lo que es el personaje en el momento de comenzar la historia. Recuerdan que vimos antes que las secuencias se centraron, las primeras secuencias del capítulo, en mostrar un ethos muy fijo del personaje. Bueno, esto es porque en el modelo clásico no necesariamente pintamos todo el retrato, sino que basta con dejar muy fijo el tipo y el ethos. En este caso, este ethos negativo, el de que todos se lo ningunean. Pero este es el retrato, este es el primer elemento. Segundo paso en el modelo de statu quo, nos referimos a una historia anterior. Es decir, esto yo creo que ya les suena porque ya lo vieron en todos los capítulos de Historia y Fábula, lo que era el personaje antes de ser lo que es hoy. Y ya tenemos muy claro entonces que lo que era el personaje era un premio Nobel de Química. Lo tenemos ya en franca contradicción. Fíjense cómo esta historia anterior lo que está aportando. Está dándonos un ethos porque nunca dejó de ser un genio de la química. Como Edipo, cuando venció a la Esfinge, era el más inteligente de los hombres y ahora lo sigue siendo. Y en segundo lugar, teje una distancia mucho más larga entre haber sido lo máximo, premio Nobel de Química, y estar ahora en el franco hoyo. Tercer elemento del statu quo. Ya lo conocemos, hemos platicado mucho de él, la peste en Tebas. ¿Cuál es la peste en Tebas? En el caso de Walter White, que le da cáncer de pulmón. Cumple con todos los requisitos. Y no solo eso, viene bien centrado. El que le hubiera dado un cáncer de sepa qué y hubiera estudiado en Caltech no está centrado. La idea de la peste en Tebas en el modelo clásico, de nuevo repitiendo lo menos es más, es que la peste en Tebas es contextual. Viene de lejos y viene del pasado del personaje. Así como literalmente la peste en Tebas de Edipo viene desde su nacimiento y tal vez desde antes, aquí la peste en Tebas de Walter White, que es el cáncer de pulmón, no sale de ningún lado, no sale de ninguna parte, sale precisamente del pasado del personaje. O nos sugiere que puede salir de ahí. Este hombre nunca fumó y tiene cáncer y trabajó donde hacen bombas atómicas. Eso me suena bastante sospechoso, ¿no? Fíjese cómo todo está bien centradito. El cuarto elemento del statu quo es el que da el tránsito entre lo que llamaban antes el primer acto y el segundo acto. Y consiste básicamente en que el protagonista define una estrategia de acción. Es decir, él estaba jodido como estaba. Esa era la situación inicial. Pero llevaba años estando jodido y no hacía nada para remediarla, ni tenía por qué. Era una situación jodida pero estable. Llega la peste en Tebas y lo obliga a moverse. Lo obliga a recurrir a su pasado, es decir, a tomar esta habilidad extraordinaria de su pasado para enfrentarse al nuevo problema que se le presenta. En este caso, que tiene cáncer de pulmón y se va a morir y va a dejar a la mujer embarazada en la ruina. Y entonces el personaje hace algo más. No solo toma la habilidad extraordinaria de su pasado, sino que retoma sus viejas mañas, algo que tiene de origen tal vez. En el caso de Edipo es extrema arrogancia. ¿Se fijan cómo todo esto está amarrado y todas las ideas se relacionan entre sí? Bueno, pues lo que hace Walter White es comenzar el camino de una manera muy pequeña que lo llevará a pasar de ser este Ned Flanders de suburbio, dejado, que todos se ningunean, a un psicópata asesino serial. Y se nos muestra una sola secuencia en el primer capítulo, que esa sí ya estaba, y hay que aceptarlo, en el primer guión. Cuando Walter White va a defender a su hijo, en la secuencia en la que se está probando los pantalones y se están burlando de él. ¿Se acuerdan? Cuando le compran los pantalones a Walter Jr. Ahí, por primera vez, muestra este rasgo de decisión y violencia, aunque sea todavía en pequeño comparado con lo que será después, pero ya asombroso. La mujer y el hijo quedan asombrados con el padre. Entonces, fíjense lo que pasa. Comparen el capítulo escrito con cómo quedó al final. Al final quedó una presentación muy limpia y muy concreta, exclusivamente dedicada
a plantearlo todo en términos de un modelo statu quo. Todo lo que está pasando ahora está alrededor de un planteamiento y no tiene ideas sueltas. Así, por eso, la historia secundaria que se desarrolla de a poquito desde el principio, que pretende desarrollar otra línea de vida de este personaje alrededor de su sexualidad, está planteada en ciertos detalles desde que despierta, está planteada en la escena con la otra maestra en la escuela. Esta línea queda totalmente fuera para centrarse exclusivamente en cómo este hombre, al querer ayudar a su familia porque sabe que va a morir, acaba destruyendo a su familia y además no se muere. Bueno, se muere, pero por otros motivos. Al final, lo que queda no es poca cosa. Ahora tenemos de un buen planteamiento en el guión original a un planteamiento clásico del libro absolutamente centrado y concentrado en lo que tiene que hacer el dramaturgo. Lo que era un buen capítulo acaba siendo literalmente una clase soberbia de dramaturgia clásica. Si quieres ver el texto original, aquí abajo en la descripción tenemos una liga donde lo puedes obtener en inglés. Pero dime, ¿tú cuál crees que es mejor? ¿El capítulo que está en el texto o el capítulo que nos presentaron ya grabado? Y dime por qué. ¿Qué cosas te gustan más del capítulo que vimos y qué cosas te gustan más del texto original de Vince Gilligan? Lo que nos queda como enseñanza clara es que en este oficio del guionismo, el capítulo que imaginaste nunca de los nunca va a ser el capítulo que tú escribiste originalmente. Como te lo imaginaste, como creíste que era, ese no va a ser. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya sabes quién soy Legón. Y hoy cometí el gravísimo sacrilegio de corregirle la plana a Vince Gilligan, ni más ni menos que el famosísimo creador de Breaking Bad.